Me dije a mí misma por años que lo que era especial en mí era esa melancolía, esa tristeza, el dolor que sentía por el mundo. Me identifiqué con eso, me identifiqué con mis heridas y después, cuando no tuve nada por lo que llorar, por lo que sentirme mal, me sentí vacía. Entonces fue cuando descubrí que era adicta al sufrimiento, que había construido toda mi personalidad con base a mi dolor. A veces siento que lo más difícil en el proceso de sanación no es propiamente como ir adaptando nuevas estructuras, nuevos hábitos. Eso sí es muy difícil, ¿verdad? Pero lo que en sí yo he visto en mí y en otras personas que nos cuesta más es como dejar ir esa identidad vieja, ¿no? Porque claro, no puedes construir nada nuevo en donde no has tumbado lo que no te sirve, ¿verdad? Donde no se ha caído lo viejo. Yo creo que un proceso por el que todos tenemos que pasar es la desintoxicación de esta adicción al sufrimiento que está tan arraigada a nivel social. Somos adictos al sufrimiento. Tan solo escuchen conscientemente la música actual. Vean la obra del artista, tan luminosa como algunas de ellas son, tanta claridad que a veces nos traen, pero también cuánto nihilismo, cuánto sinsentido, cuánto dolor, cuánta tristeza. E incluso los artistas, y esto es algo que, un concepto con el que yo estoy intentando un poco lidiar a través de mi propio arte, ¿no? ¿Cuántas personas creen que un buen artista es el que más sufre? Como si te dieran un trofeo por ser mártir. Y ese es un punto importante porque creo que si eres una persona virtuosa, sí vas a sufrir en este mundo, o sea, sí vas a sufrir en este mundo genuinamente, sí va a haber mucho dolor y sí va a haber mucho sufrimiento, porque entre más consciente eres, ves muchas cosas que pues no están bonitas, ¿no? Que están bien feas. Pero para mí no es virtuoso el hombre que se englorece con el dolor, en el sentido de que caen muchas veces en un extremo de depresión y no pueden lidiar con su propia vida, o sea, no pueden hacer el trabajo de alquimia, de convertir todo lo feo que ven como en algo bonito para darle al mundo, sino que todo lo que hacen es ver lo feo que hay y se quedan así como replicando ese mismo dolor, ¿no? Adictos al sufrimiento. Y no hace falta ser un genio para darse cuenta. Métanse a TikTok, métanse a cualquier red social. Es algo muy preocupante porque, en general, porque personas adolescentes o adultos jóvenes caen mucho en tendencias súper nocivas de adicción al sufrimiento. Después quiero hacer muchos videos acerca de eso. Pero bueno, entonces, ¿por qué soltar el dolor? La herida, ¿por qué soltar la herida? Cuesta tantísimo trabajo. Porque la herida nos daba una identidad, nos daba un papel, nos daba un rol, y nos quitan eso y entonces ya no sabemos quiénes somos, nos tumban nuestra identidad, ya no sabemos cómo debemos actuar, qué hacer con nosotros, qué hacer con nuestras necesidades, qué hacer con nuestra vida. Es que es una locura, pero se siente esa incomodidad de realmente no me conozco. Yo decía que era la herida y de un día para otro me doy cuenta que no soy la herida y entonces ¿qué soy? ¿Me explico o no? Y entonces ¿cómo debo actuar ante estas circunstancias
¿Qué debería ser? También porque esas heridas muchas veces nosotros de manera inconsciente siempre queremos desarrollarnos, siempre queremos evolucionar, siempre queremos pues volvernos personas luminosas, aunque no lo sepamos, es un impulso, incluso las flores siempre buscan el sol, es un impulso natural de crecimiento. Pero si no lo concientizamos, si no lo hacemos de forma sana, esto se puede confundir con otro tipo de comportamientos nocivos, como es asociar la herida a un sentimiento de como de valía o de pertenencia, ya no solo de identidad, sino como de es que ese dolor, esa herida era lo que me hacía especial o me hacía único o me hacía diferente, era lo que me diferenciaba a otras personas, que es algo que ocurre con, si conocen de Enneagrama, con el eneatipo 4 de la personalidad, ¿no? Con el individualista o el bohemio. Es una trampa. El no poder sentir la luz o no poder sentir la felicidad, porque entonces pierdo mi sentido de valía o incluso mi individualidad. Se pareciera que es así, pero no es así, obviamente, ¿no? Pero eso es solo cuando no nos conocemos a profundidad, cuando solo hemos conocido de nosotros las heridas. Después, al ir escarbando, pues obviamente nos damos cuenta que no éramos eso, y aunque es muy difícil todavía, podemos encontrar nuevas maneras de manifestarnos y de buscar nuestro desarrollo y nuestra plenitud sin necesidad de estar sosteniendo pues comportamientos nocivos, ¿no? Sanar incluso algunas veces podría parecer como un acto de traición contra ti mismo, porque ya estamos hablando de que ya existe una identificación que ha sido reforzada por años, ¿no? Entonces parece al principio un acto de traición, causa muchísima incomodidad, causa ansiedad, causa mucho malestar a nivel interno. El ya no identificarte con lo que antes te identificabas, ¿no? Y es un proceso de mucho tiempo, o sea, esto no se hace en un día, en un mes, ¿me explico? No. Y mucho menos si era algo muy, o sea, si era una herida muy arraigada. Y después tienes que buscar formas de llenar ese vacío que dejó la herida. Bueno, de forma natural se va transmutando solo, pero hay que ser muy consciente en el proceso para no desviar la energía hacia lugares a los que no queremos, o no caer en otros comportamientos nocivos intentando llenar como ese hueco que quedó, ¿no? Es decirle a la herida: te agradezco mucho porque me ayudaste cuando yo no sabía qué hacer. Yo vivía en la inconsciencia, entonces yo no sabía qué hacer, ¿no? Ni siquiera era consciente de que existía esta herida, mucho menos iba a saber qué hacer con ella, ¿no? Entonces te agradezco por lo que me ayudaste, por las cosas, hayan sido buenas, hayan sido malas, era lo mejor que pude hacer en ese momento, ¿sabes? Pero ya no quiero esto. Pero ya no quiero seguir obstaculizándome por mis propios comportamientos, ya no quiero seguir poniéndome la piedra en medio, en mi camino, para seguir tropezándome y no enfrentar mi miedo a sentir esa incomodidad de soltar, a sentirme desorientado y perdido cuando se me caiga esta vieja identidad, a cambiar de círculo, a crear una nueva existencia, ¿sabes? Y bueno, en sí es un proceso difícil, agotador, pero no imposible, nunca imposible. Soltar la vieja personalidad, así como todo lo que dejamos ir en algún punto de nuestras vidas, es un salto de fe, porque tú no sabes lo que te vas a encontrar, tú no sabes
si no estás desorientado, no sabes, estás en la oscuridad, no sabes lo que vas a ver, lo que te vas a encontrar, qué cosas vas a aprender, qué dolores nuevos vas a adquirir, ¿no? Cuántas veces te vas a caer, no sabes nada, nada, nada. Y es un poco también vencer el miedo ilusorio a la muerte. Porque el cambio también es una especie de muerte, es una transformación, ¿no? Y más que nada porque nosotros necesitamos amor para sobrevivir. Es el que cubre nuestras necesidades, es el que, sí, incluso nuestras necesidades más primitivas, ¿no? Entonces sin amor nosotros no sobrevivimos. Y cuando no sabemos direccionar bien ese amor y lo queremos buscar en otras personas, en cosas en las que no tenemos nosotros el control, entonces sufrimos mucho. De hecho, mucha de la adicción del sufrimiento viene de ese no saber direccionar mi búsqueda de amor, ¿no? Y aquí el salto de fe es dejar de recibir ese amor de afuera. Tú sientes literalmente cuando vives siendo tan codependiente, cuando vives tan amarrado a una identidad. Y después dejar eso, soltar eso que me hacía sentir especial, que me daba de cierta forma un valor, ¿no? Soltar eso es como enfrentarte a la herida de sentirte indigno de amor. Porque ahora, sin fingir, naturalmente, nada más siendo tú, debes aprender a sentirte amado. Es algo muy, muy complejo y difícil. Pero bueno, nosotros somos mucho más que nuestras heridas. Den el salto y descúbranlo. Somos dignos de amor por ser quienes somos. No por cuánto hayamos sufrido, no por cuánto, o sea, todas esas cosas son muy insanas y son incluso absurdas. Nosotros somos dignos de amor porque somos, y somos más que nuestras heridas, y somos más que todo aquello que nos hace sentir único. ¿Qué pasaría si un día te quedas sin nada de todas aquellas cualidades que te han hecho hasta ahora sentirte especial? Ya no tendrías valor. Lo dudo mucho. Pero a veces nos obsesionamos. La mente humana es tan extraña y absurda. Así que te invito a que me escribas allá abajo, o si quieres simplemente escribirlo o reflexionarlo para ti mismo, para ti misma. ¿Qué es aquello que te ha costado muchísimo soltar porque estaba muy arraigado a tu identidad? ¿Qué es esa herida que no has podido soltar porque crees que te hace sentir especial o te da cierta valía frente a los demás? Nos vemos.